Buenas tardes, soy Cristian Andrés Figueroa Moreno, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Administración de Empresas en el periodo 16-2. El día de hoy nos encontramos con José Cuervo, él es estudiante de Economía de la Universidad Externado de Colombia, un líder y referente estudiantil al interior de este centro educativo y profesional. Sin más preámbulos, buenas tardes, José. Gracias por tu invitación. Queremos hacerte unas breves preguntas sobre cultura política. Listo, dale. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, entonces, Estado son aquellas instituciones permanentes que organizan a una sociedad. Pero hay que diferenciarlo de gobierno en el sentido de que el Estado es una abstracción. Piensa que el Estado es el esqueleto y el gobierno es los músculos que hacen que este esqueleto se mueva. ¿Quiénes serían entonces ese gobierno? El Estado serían aquellas tres ramas de poder: la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Y gobierno serían aquellas personas que hacen parte de eso. Digamos, los miembros de la Corte Suprema, los magistrados, los senadores, el presidente, etcétera, etcétera. En cambio, nación hace referencia a la vinculación que tenemos tú y yo por tener, digamos, similitudes, ya sea por nuestra cultura, ya sea por el lugar donde nacimos y cosas así. Perfecto. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Entonces, viniendo a la etimología de donde viene democracia, democracia viene de demos kratos, el poder en el pueblo. Entonces, se puede decir que la participación política es súper necesaria para que exista la democracia. Pero, asimismo, que exista participación política puede incidir de que no haya democracia. ¿En qué sentido? La participación política hace referencia a la cantidad de personas que están en el hecho político, que quieren participar en la toma de decisiones, en dar voz, dar voto, etc. Pero vemos que muchas veces no es así. Se supone que la democracia es el poder del pueblo. Sin embargo, hay otros modelos de gobierno en el que la participación política es un poco mínima y no es una democracia como tal. Pues las aristocracias en Inglaterra, por ejemplo, el parlamento. Entonces, son formas que difieren. Entonces, ahí vemos la conexión. La democracia no puede existir sin participación política, pero otros modelos que tengan participación política mínima sí pueden existir. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Entonces, la política hay que definirla como el estudio de las relaciones humanas con respecto al poder. Entonces, lo político y la política se difieren que la política hace referencia a los mecanismos a través del cual lo político llega. Lo político es lo natural a las relaciones humanas. Tú y yo, solo por el hecho de existir, de ser humanos, como decía Aristóteles, somos seres políticos, vamos a entrar en conflicto cuando se presenten ciertas cosas, ya sea porque yo tengo hambre y tú tienes algo que yo quiero, o cosas así. Entonces, lo que permite la política es hacer estructuras y formas de organización que ya no solo tengan en cuenta lo individual, sino la estructura total de la sociedad, ya no solo como individuo, sino como un conjunto. En cambio, lo político, pues ya es a partir de las relaciones individuales. Perfecto. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política hace referencia a todas las actitudes que tenemos con respecto a nuestras instituciones, ya que el hecho político siempre va a residir, siempre va a existir, eso es innegable. La cosa es que cómo nos enfrentamos a esas cosas es lo que difiere. Te doy un ejemplo. Hay muchas divergencias, digamos, un ejemplo bastante fácil. Hay personas que les gusta más el Santa Fe que Millonarios. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Ambos saben que los dos equipos existen, pero la forma en la que entienden a cada equipo es distinta. Entonces, eso es como una analogía a lo que sería el deber político. También está izquierda, derecha. Ambos cogen el hecho político y la cultura política que ambos tienen son distintas. En el sentido de que tienen estas instituciones que ya existen, pero las quieren moldear con respecto a sus propias actitudes. Entonces, eso sería como lo que es definir cultura política. Perfecto. Y para finalizar, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Pues el ser ciudadano es algo que reside solo involuntariamente, solo por el hecho de nacer. Esto conlleva unas libertades civiles que vienen con sus derechos y sus deberes. Con respecto a los derechos y deberes hay que entenderlos como libertades, positivas o negativas. Muchas veces pensamos solo en lo positivo, en lo que se puede hacer, más no en lo que no se puede hacer. Porque como ciudadanos, ya que estas formas de organización intentan que nos llevemos bien,
hay ciertas normas que no podemos quebrantar y hay ciertas cosas que sí podemos hacer. Entonces, los derechos y los deberes son muy importantes para entender digamos, la existencia del ciudadano, porque solo por el hecho de nacer, ya en ciertos países tienes derecho a salud, a educación, una vida digna. Eh, Sin embargo, también naces con una serie de deberes que muchas veces no cumplimos, como sería el ir a votar, como sería no botar basura a la calle, como sería no quebrantar las mismas normas que nos da la Constitución, cosas así. Perfecto. José Cuervo, de antemano, mil gracias. No, gracias a ti. Feliz tarde. Listo. Buenas tardes, ahora nos encontramos con María Fernanda García Moreno, ella es estudiante de Economía de la Universidad Externada de Colombia. Buenas tardes, María, bienvenida. Vamos a hacerte unas preguntas sencillas sobre cultura política. Y para iniciar vamos a preguntarte qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno. Bueno, cuando referimos a nación, nos referimos a todo el territorio y que nos une por cultura o por alguna otra cosa, pero es solo en el territorio. Cuando nos referimos al Estado, nos referimos a las instituciones abstractas, que es, digamos, como los poderes políticos, y en el gobierno son las personas que integran esto del Estado, porque el Estado y el gobierno van de la mano. Además, porque el gobierno puede cambiar, digamos, cuando cambia un presidente o algo así, el Estado siempre va a ser igual. Lo que cambian son las personas que la van a manejar. Perfecto, claro. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Que, digamos, sin uno no vamos a tener el otro, porque la participación política son todas las personas que pues ejercen su, digamos, derecho de voto o algo así, pero digamos, podemos tener, o sea, podemos tener participación política, pero no democracia, ya que, digamos, si muchas personas ejercen su poder de participación política, puede que no haya una democracia, sino una aristocracia o cualquier otra cosa. Depende de la cantidad de personas que lo hagan. Correcto. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Pues la política, digamos, lo político son, como digamos, siempre que vayan a haber dos personas, pueden haber diferencias entre ellas, entonces cualquiera de esos dos ya quiere tener el poder. Entonces la política estudia esas interacciones humanas eh, y lo político es como el hecho de existir, ya pues lo tenemos que digamos es eso de las interacciones que nosotros tenemos entre nosotros, que por eso somos animales políticos, como lo dice Aristóteles. Así es. ¿Qué elementos componen la cultura política? Pues la cultura política lo podemos ver como, digamos, otra persona, digamos, de Gran Bretaña no va a mirar sus instituciones de la misma manera como nosotros la miramos. Entonces, eso es lo que cambia, digamos, como yo veo las cosas y como las ve otra persona. No es lo mismo para cada persona. Como, digamos, las instituciones pueden ser más fuertes en Gran Bretaña que acá. Y eso es lo que nosotros miramos con esto. Ok, y para finalizar, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Ok, nosotros cuando nacemos ya nos convertimos en ciudadanos y hacemos parte de una sociedad. Entonces, al nacer ya tenemos derechos y deberes. Entonces nosotros sabemos que tenemos derecho a la vida, a un nombre, pero sabemos que también tenemos deberes. Digamos, un deber es ir a votar, pero todos no lo cumplimos. Entonces, o sea, nosotros los tenemos, pero muchas veces no lo cumplimos, pero pues eso es lo más. María Fernanda, mil gracias. Feliz tarde.